Muy buenas para todos y bienvenidos a este tercer capítulo de Por la mitad del medio. Estamos muy felices porque esta familia crece todos los días y crece con un grupo muy bonito, con una familia que nos apoya, que nos comparte su opinión, que nos entrega temas para hacer más podcasts, y esto es una experiencia muy linda. Y bueno, vamos a recibir a nuestra especialista, nuestra mejor amiga, Sandra, bienvenida. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por la acogida que nos han dado a nuestros podcasts. Gracias por participar. Y bueno, sin más preámbulos, Cristian, si te parece, démosle la bienvenida a la oyente del día de hoy a ver cuál es el título del capítulo de hoy. Perfecto, vamos a escucharla. Buenas noches, mi nombre es Adriana Londoño y me gustaría enviarles los temas que me gustaría escuchar. Uno es cómo manejar una situación, una relación tóxica, cuando la directamente implicada en esa relación tóxica es, por ejemplo, la relación de una hija con una mamá tóxica o con un papá tóxico, cuando es un familiar muy allegado, porque si es una amistad uno puede retirarla ya, pero pues con un familiar tan importante como es la mamá, primero cómo manejar esa situación. Bueno, pues un tema muy importante, muy especial, y si me lo permite, Sandra, en mi opinión creo que hay mucha información tal vez acerca de las relaciones tóxicas. Tal vez dominamos de alguna u otra manera el concepto, está naturalizado en la jerga actual de tu relación es tóxica, tu pareja es tóxica, tu novia tóxica, tu novio tóxico, el tóxico. Se utiliza mucho, pero cuando la relación es con los padres o la familia, esto no lo había escuchado. Muchas gracias, Adriana. Qué buen tema nos propones. Es un tema extenso, es un tema importante, es un tema con una significancia a la vida increíble. Es un tema precioso, no para vivirlo, sino para lo que estamos haciendo acá, Cristian y queridos oyentes, y es a aprender a tener herramientas que nos brinden salud mental. Entonces este tema que nos puede generar algún tipo de desasosiego, de angustia, como ella dice, ¿cómo los quito? O sea, puedo quitar a otro sujeto que me quite la paz, pero ¿cómo me va a quitar a mi mamá? ¿Cómo quito a mi papá? ¿No? Más complicado. Exactamente, y es que resulta ser que la figura materna o paterna o la figura de familia es muy distinta, es mucho más importante, y esa figura siento que toca al niño, ¿no? Al niño que todos fuimos o somos. Sí. y tal vez es eso lo más valioso de este tema, de cómo enfrentar una relación tóxica con un papá o una mamá. Pero para empezar a despejar dudas, empecemos por el principio. ¿Qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es cuando ambas partes tienen la dificultad de no hacerse daño. La dificultad de no hacerse daño. Entonces es esa relación que de alguna manera ambas partes proponen, porque son incapaces por alguna razón de impedirse hacerse ese daño. Y tú podrías decir, o el oyente podría decir, ¿cómo así que yo no escogí a mi mamá? Yo no escogí que mi mamá o que mi papá me hicieran daño y todo lo que eso me trae de secuelas. No escogiste eso es verdad. Pero si escoges cómo vas a estar con esa relación, ¿me explico? Sí, cómo vas a reaccionar y qué decides hacer aquí y ahora cuando esa es la realidad. ¿Qué vas a hacer? No con ese sujeto. Porque la invitación a todos nuestros oyentes es, de este podcast siempre la invitación es que el que tiene que cambiar es usted.
porque al otro sí, como no, como que es No como se va a muy, poder. le voy a decir como una palabra como que, no sé, mejor no la quiero ni decir, es impronunciable por la mitad del medio, ¿no es cierto? Pero para no irnos a extremos, pues, pero muy dificultoso pues cambiar a otro. Exactamente, y yo creo que, hablo por mi experiencia personal, tal vez cambiando un poco mi vida y lo que fue mis hábitos y todo el proceso de cambio que yo tuve en algún momento, fue muy difícil. Les quiero contar a todos, fue muy complicado poder generar un cambio en mí, siendo yo el único responsable, el único involucrado. Fue muy complicado, entonces sí es muy importante que las personas entiendan que no podemos cambiar al otro, no podemos Yo quiero mover al otro. hacerte una pregunta, Cristian, que acuérdense, queridos oyentes, que todo lo que yo le transmito a Cristian como pregunta es queriendo que Cristian sea nuestro... Yo soy su voz aquí. Sí, de alguna manera. Yo los interpreto. De alguna manera eso es lo que queremos. Yo quiero preguntarte y preguntarles a todos, ¿a qué humano usted puede cambiar? ¿Y la respuesta cuál sería, Cristian? A nadie, solamente a ti. A ti. Y bien difícil. Y te queda grande. Exactamente. Entonces imagínate tú cambiando a otro. Partiendo de ahí podemos iniciar la relación tóxica con una madre o con un padre. Partiendo por entender que no puedo, si tú estás escuchando este podcast y dices, wow, qué tema tan interesante, ¿cómo voy a cambiar a mi mamá a partir de que yo escuche este? No vas a encontrar esa respuesta. La respuesta simplemente es qué vas a hacer tú con este tipo de situaciones. Claro, por supuesto, aquí te vamos a dar unas herramientas, información que quizás te ayude, esa es la intención, y si no, aprender. Hoy vamos a aprender cositas, ¿te parece, Cristian? Me parece perfecto y creo que estamos listos para empezar. Entonces ya sabemos que es una relación tóxica, ahora establezcamos cómo se puede dar una relación tóxica con una mamá o un papá. ¿Cómo tendría que ser esa madre o ese padre para que la relación tóxica nazca, o cómo surge esa relación tóxica? Bueno, tenemos que entender que van a existir como varias clasificaciones. Yo les traje acá, les voy a traer a colación unas cuantas clasificaciones de padres tóxicos, ¿está bien? Yo me puedo referir como madre, pero también es extensivo al padre, o sea, es indiferente el rol, pero digamos la conducta es la que necesitamos que analicemos entre todos. Perfecto. Empecemos con la madre o el padre que tiene una conducta despectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es ese padre o esa madre que tiende a ignorar los logros de sus hijos. Así que por más que tú te esfuerces por complacerlo, él o ella siempre hace caso omiso a tu esfuerzo y tenderá a minimizar lo que tú haces. Por ejemplo, si tú le das un regalo, ella en vez de agradecértelo, lo que va a decir es, bueno, eso es lo mínimo, mijito, porque usted es mi hijo. Lo mínimo es que me dé regalitos, no es que yo soy su mamá. Entonces lo mínimo es que me dé regalitos. El problema es que hay una dificultad importante, y es que los seres humanos estamos programados para buscar la aprobación y el amor de nuestros padres, bien sea madre y padre. Y la figura materna sí que cuenta un papel fundamental en nuestra sociedad, y por eso esa aprobación la buscamos. Entonces, cuando estamos frente a un padre o a una madre que tiende a ser despectivo como resultado de tener ese tipo de madre tóxica o padre, es que se convierte o nos convertimos en unos adultos que dudamos de las necesidades emocionales. Entonces nos sentimos indignos de la atención y se tiende con profunda necesidad a buscar ser amados y validados por otros. ¿Ves lo importante de una relación entre nuestra madre con nosotros o nuestro padre con nosotros? Hay otro tipo de padres que pueden llegar a ser tóxicos, y estaría un padre, una madre controladora o controlador. Las mamás controladoras se niegan a reconocer a sus hijos como personas que ya crecieron, independientes, con su propia personalidad y capaces de tomar decisiones por ellos mismos. Entonces,
ellas básicamente sienten que son una extensión de sí mismas y que deben estar dispuestas a hacer todo lo que ellas deseen, incluyendo los sentimientos. ¿Qué sentimientos ellas quieren que usted tenga frente a un fracaso, frente a un reconocimiento, frente a una pareja? ¿Qué tiene que hacer usted? Eso es lo que ellos quisieran. Normalmente este tipo de padres se justifican su accionar en decir, pues es que es por tu propio bien. Yo como padre siempre voy a querer lo mejor para mi hijo. Entonces yo lo que te estoy diciendo es por tu propio bien. Piensa esto, siente esto, reacciona así, de tal manera. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de ese control excesivo? Pues puede ser cuando este personaje crezca, cuando sea un adulto, puede ser una persona completamente insegura. Pues al no haber sentido nunca la validación en palabras o comportamientos a través de los padres, siente que no es capaz de tomar decisiones por sí mismos. ¿Cuántos adultos usted ha conocido que pueda llegar a ser demasiado inseguro? No sabe si esa es la persona que ama, no sabe si ese es el trabajo que quiere, no sabe si... La decisión la puede tomar por él mismo, no sabe. Exacto. Exactamente. Yo creo que definitivamente ahí hablábamos de cuando esta relación tóxica nace en el niño, ¿no? Y se fortalece o tal vez se vuelve una relación tóxica de hierro con el pasar de los años, porque establecemos esa relación desde muy pequeños con nuestros padres y la convertimos en una relación tóxica. Y yo creo que aquí también podemos naturalizar y desmitificar a los padres con esa figura perfecta, con el papá superhéroe, la mamá superheroína. Esto es lo que hace una madre, esto es lo que hace un padre, y tenemos que estar todo el tiempo en contra del padre o la madre que tenemos versus el padre o la madre que deberíamos tener según la sociedad versus el padre y la madre que quisiéramos tener según nosotros. Entonces es como aprendamos, y yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast y participando de él hoy, en este momento, sea cual sea el día en que nos estés escuchando, somos todos seres humanos, nuestros padres también pueden cometer errores y podemos hacer algo para ello, para que nosotros no seamos como ellos y para no alimentar esto que hablaba hace un momento, y es que puedes empezar una relación tóxica con tu mamá o tu papá a los 5 años y hacerla fuerte y que se solidifique cuando tengas 30 y que sea cada vez más difícil, ¿verdad? Entonces yo digo que aquí cómo podríamos establecer que esa relación, o sea, tenemos la relación tóxica, ¿cómo podemos establecer un vínculo o conectarnos de una manera que podamos sobrellevar esta relación? ¿Cuáles serían los pasos para cuando tenemos una relación tóxica con una mamá o un papá? Primero, Cristian, es lo que estamos haciendo, tratar de entender qué tipo de relación tóxica estoy teniendo, ¿sí? ¿Qué tipo de mamá o papá tóxico tengo? Entonces ya hemos hablado de las dos primeras. Quiero continuar hablándoles para que, partiendo de ahí, yo les voy a dar algunas herramientas que les puedan servir para ese tipo de relación, cómo sobrellevarla, cómo vivirla y que sea menos dañina para la persona. Entonces tenemos otro tipo de relación tóxica, otro tipo de madre que puede ser la inaccesible. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté presente físicamente y este tipo de madres puedan garantizar todas las necesidades y satisfacer las necesidades del hijo a nivel físico, como pues darle la ropa, la alimentación, quizás un juguete, son madres que tienen son distantes emocionalmente. Son como desconectadas, que no tienen empatía con sus hijos. Entonces, lidiar con este tipo de madres es muy difícil porque puede generar en el hijo una sensación de que es un proceso bastante doloroso y confuso. ¿Por qué mi mamá no es especial conmigo? ¿Por qué mi mamá no hace como ese intercambio afectivo tan fundamental, ¿no? Que hasta incluso puede
llegar a estimular receptores en el cerebro como el cortisol para que pueda absorber o amortiguar las hormonas del estrés, ¿no? Que sería el cortisol. Por eso estas personas pueden tener, cuando ya crecen, pueden tener dificultades para lidiar con el fracaso cuando tenemos un tipo de padre tan frío, ¿no? Se le dificulta al adulto manejar las decepciones, así como sentirse culpables cuando tienen felicidad y agobiarse con responsabilidades para compensar de alguna manera esa ausencia emocional. Como cuarta modalidad de padres tóxicos tenemos los envidiosos. El padre o la madre envidiosa son mamás que son supremamente críticas, podríamos utilizar el término hipercrítico con sus hijos. El problema para ellos es que ven a sus hijos como unos rivales. Entonces, de alguna manera les declaran la guerra. Por lo general, recurren a las armas como la culpa, como la vergüenza, en vez de reforzar la confianza en sus hijos. Para ellos es injusto que los hijos tengan un éxito cuando ellos nunca lo tuvieron. ¿Y qué pasa con este tipo de padres? ¿Qué adultos generan? Pues intentan aplastar siempre las victorias de ese hijo, ¿no? Haciéndolos sentir mal, ocupándolos cuando cometen un error, lo magnifican. Y estas personas cuando crecen suelen tener la autoestima demasiado baja y a menudo se sienten culpables por todo. Si tú tuerces el ojo, el compañero de trabajo tuerce el ojo, si alguien dice, fue por mi culpa. Si yo no hubiera dicho, si yo no hubiese opinado, si yo no hubiese pensado, esa persona no hubiera reaccionado así. Fíjate todo lo que trae en el adulto un tipo de padre con este tipo de conductas hacen sentir a los hijos incluso que culpables por cosas que no dependen de ellos necesariamente, ¿no? Tenemos el quinto, que es el narcisista. ¿Qué tipo de padre tóxico es el narcisista? Es el que está muy preocupado por las apariencias y las opiniones de los demás. Entonces, por lo general, mantienen apenas una conexión superficial con los hijos, pero vistos desde afuera, cuando conocen esos padres, wow, parecen ser los padres modelos. De hecho, felicitan, yo quisiera tener un padre como tuyo, como una madre como la tuya, pero los hijos son los que en realidad conocen qué hay detrás de esa fachada. Por ejemplo, si tienes un problema con este tipo de padre narciso, si el hijo tiene un problema y se lo comenta, él está capaz de responder, pues tú realmente no sabes lo que es un problema. Si supieras lo que realmente es un problema, o sea, tú no vives los problemas como yo, tanto que empieza a contar los problemas de ellos. Es decir, anula tu problema para volver el problema de él y reducirte de alguna manera, ¿no? Como persona, o como si el problema no fuera importante. Tu problema no es importante, mientras que el de ella o el de él sí son válidos. Entonces, este tipo de madre narcisa pedirá siempre atención y adoración, que los hijos se esfuercen por complacerla, que los hijos se sacrifiquen lo más que puedan por ellas o por ellos, porque son lo máximo por solo tener esa figura como padre o madre o ese rótulo. Pero, ¿sabes? Nunca lo van a lograr. A un padre narciso nunca se va a lograr satisfacer. Por eso, al llegar al adulto, ese niño que tuvo esa relación tóxica o ha tenido esa relación tóxica, al llegar al adulto terminas viviendo con muchos miedos. Con miedo a lo que la gente te podrá decir, te pueda juzgar, a que tus palabras o tus actos puedan ofender a otros, y a menudo se establecen estándares demasiado altos que los lastiman solo a ellos. Como ya sabemos, no hay peor juicio de valor que el que uno mismo se hace a uno mismo. Pero, ¿estos padres en realidad son malos? ¿En realidad son padres que quieren dañar a sus hijos? Ahí es cuando vale mucho tu reflexión anterior, Cristian. Son humanos, ¿no? Entonces hay que hacer un hincapié aquí a decir que el hecho de que tengas un padre con comportamientos tóxicos no significa que no te ame.
simplemente no sabe cómo relacionarse con sus hijos, no sabe cómo ser de forma asertiva y empática una comunicación, una relación, un acercamiento. Entonces, ellos tienen problemas para ser empáticos. Por eso es muy importante que tú aprendas a lidiar con este problema y entonces romper ese círculo de toxicidad, ¿no? Ok, entonces ahí iríamos a eso. Ya sabemos o podemos identificar qué tipo de relación tenemos con nuestros padres, por qué se tornó tóxica y este ciclo que veníamos haciendo fuerte desde hace unos años y que hoy tenemos la oportunidad entonces de romper el ciclo de la toxicidad. ¿Cuál sería ese ciclo? ¿Cómo lo podríamos romper? Bueno, si notas comportamientos tóxicos en tu mamá, lo primero que debes hacer es ponerle freno. Ojo con eso. Hazle saber que eres suficientemente grande o maduro, capaz para tomar tus propias decisiones. Y aunque con gusto escucha las opiniones que él o ella tengan que darte, no puede decidir ni anteponer nada sobre ti mismo, ¿no? Porque las necesidades siguen siendo tuyas. O sea, le permito que participe, mamá, papá, te permito que me digas lo que piensas y lo que sientes, pero ojo, quien toma la decisión soy yo. Quien va a asumir las consecuencias también soy yo. Y te pido el favor de que me permitas eso, entendiendo que ya soy grande y que ya tengo esas capacidades y esas habilidades. Entonces aquí algo muy importante, Cristian y queridos oyentes, es que si tú no articulas a través de la palabra lo que tú piensas y lo que tú sientes, tú estás dándole poder a la toxicidad y tú estás en un círculo tóxico. ¿Me explico? Sí, yo diría que lo que se omite se repite. Total. Y si no lo hacemos, y yo creo que este aplica no solo para la relación tóxica con los padres, sino también para cualquier relación que no sea sana. Que no sea sana. Exactamente. Total. Lo que se omite se repite y si no lo dices, tienes el riesgo. Exactamente. Lo que tú no dices, aceptas. Entonces recuerda esto, lo que no digo, lo acepto, punto. Porque si no lo hubiera aceptado, lo hubiese dicho. Entonces, 2, establece límites que sean claros. Si ya has trazado una línea, es hora de establecer y entablar pues como la distancia entre los dos, ya sea económica, emocional o sencillamente de comunicación. Como que la idea es, no sé, declararse tu territorio como propio, que es un acceso que tú vas a permitir, pero es tu territorio, sigue siendo tuyo. Así bloqueas el exceso de control y la manipulación, y entonces así conseguirás una independencia y privacidad. O sea, hay que izar la bandera de República Independiente y manejar relaciones, manejar estas relaciones tóxicas de esa manera, ¿no? Total, con límites. Un punto, exactamente. Si tú no pones límites, así sea tu mamá o a tu papá, van a pasar por encima de eso. Y eso es gravísimo. Para ti como ser, te menoscaba. Céntrate en lo que sí puedes controlar. Y esa es la invitación muy grande. Céntrate en lo que sí puedes controlar. Es probable que después de muchísimos años no logres cambiar del todo a tu mamá. Y yo quiero que lo entiendas, no lo vas a lograr. Pero sí es posible que tú puedas controlar la reacción que vas a tener ante las situaciones que ya de antemano sabes que va a pasar, ¿sí? Que puedes prever de alguna manera. Exacto, respira, cálmate, piensa, pero no piensa cómo cambio a mi mamá, sino piensa cómo yo, como hijo que tengo este tipo de madre o padre, voy a seguir adelante y voy a controlarme a mí mismo, a manejarme a mí mismo. Porque si tú empiezas a lanzar acusaciones, pueden empeorar más esa relación. Y si tú no expresas lo que sientes, puedes dar a entender que te agrada ese trato, que te acostumbraste. Y ojo, jamás te acostumbres al maltrato o a lo que te lacere tu ser.
Otra cosa que también les podría orientar como herramienta es marca una distancia de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de alejarte completamente de tu mamá o de tu papá tóxico, pero pues tampoco se trata de estar con él todo el tiempo a toda hora, porque definitivamente tiene conductas que me quitan la energía y me desgastan y me causan desasosiego y me agotan. Entonces no voy a estar con esa persona pues todo el tiempo, pero sí un día, porque hay que honrar esa relación padre-hijo, hijo-madre. Hay que honrarla. Entonces ya te propongo, no estés todo el tiempo, pero esté un día con ese sujeto, ¿sí? Con tu madre o con tu padre. Intenta pasar ese día juntos. Otra estrategia es incluir a otras personas en esos planes. Al final de todo, pues se trata de descubrir las situaciones que te hacen sentir muy mal y evitarlas. Esa va a ser como tu mecanismo de defensa finalmente, ¿no? Me encanta muchísimo poder, pues estas herramientas tan concisas. Siento que siempre nuestro podcast termina como con esas 3 herramientas, pero hoy dimos 5. Sí. y me gustaría mucho como retomar estas 5 herramientas, ¿verdad? Entonces tenemos la posición de, efectivamente, tenemos un padre y una madre tóxica. Tuvimos la oportunidad de establecer cuál era ese vínculo tóxico que arrancó esta relación, y ahora lo que podemos hacer, cuáles serían las herramientas para cualquiera de nuestros oyentes que esté pasando por una situación similar. Entonces, ponerle freno, establecer límites claros, concentrarte en lo que puedes controlar, En lo que sí puedes, y marcar distancia. Uh-huh. Esa distancia estableciéndola como distancia de seguridad. No estamos hablando de alejarte, de abandonar, sí, de olvidarte que tienes un papá o una mamá, sí, sino de poner como principio la tranquilidad, tu paz. La paz, exactamente. Manejando relaciones sanas y cortas. Si es tan tóxico y tan maloso para mí, entonces estoy un poquito tiempo, porque también cumple una figura importante y representativa, que después me puede llegar a generar culpa si no lo hago, teniendo en cuenta todas las características que ya hablamos, ¿no? Y yo creo que con el tiempo igual, si empezamos a tomar este tipo de acciones, podemos ir estableciendo una mejor relación y mejorándolo, ¿no? De alguna manera. Y izar esa bandera de la independencia ayudará mucho en este camino de mejorar una relación y de aprender a vivir con un padre o una madre tóxico. Si tú eres adulto, yo te invito a que vivas en otro lugar, no con ese padre y esa madre, sino que vas a tener o a establecer visitas con una frecuencia que tú propiamente vas a demarcar, si vas a hacerlo cada 8, cada 15 días, cada 20 días, para no alejarte completamente, pero sí para tener días de paz, ¿no? Porque si es tan alta la toxicidad que sientes en ti, pues tienes que hacer algo, porque es tu vida finalmente. Eso es tener independencia, ¿no? Finalmente a eso te obliga, ¿no? Exactamente. Qué tema tan increíble para el día de hoy. Qué gran oportunidad de aprender, de mejorar, de incrementar ese conocimiento acerca de lo que podría ser una relación tóxica, y de entender también que todos somos seres humanos. Que ubiquemos a nuestros padres en el podio del ser humano que se esfuerza, que hace lo mejor que puede para ti y que simplemente te da de lo que tiene, y eso no está mal. Y tú también puedes aprender y aportar y dar de lo que tú tengas. Y que una cosa importante, si tú quieres ser madre, padre, escucha esto y aprende que no debes hacer, que no es correcto, que no está bien y qué daños puede generar, ¿no? Esa es la invitación para hoy. Creo que es un muy, muy bonito mensaje que nos queda a todos para aprender y mejorar, ¿no? Finalmente es lo que queremos todos. Y bueno,
Para irnos. Para irnos, tenemos una frase para todos. Que yo pienso que es muy inclusive para este tema y que nos puede ayudar mucho. El amor no tiene límites, pero recuerda, la paciencia sí. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que en todas las redes sociales nos encuentran como @porlamitaddelmedio, Instagram, Facebook, y estamos muy pendientes de nuestro correo porlamitaddelmedio@gmail.com para que nos propongan ese tema, para que hablemos aquí entre todos, por la mitad del medio, del tema de su preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por compartir con nosotros, gracias por mandarnos sus audios. Los queremos mucho, los valoramos bastante y queremos que esta semana sea una semana llena de éxito y de cosechas bien bellas para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros amigos y que tengan una bonita semana.